Señores, bienvenidos a otro episodio de Vivir con Fe. Arrancamos el año con el pie derecho, diría yo. Sí. Como siempre me acompaña mi querida Fara. Hoy Saludos. Iván les manda un saludo desde lejos. Y pide disculpas. Pide disculpas porque déjame decirte que teníamos una racha del año pasado de que no faltábamos ninguno. Sí, eso es cierto. Teníamos una rachita heavy. Estábamos bien, pero imagínense, se dan esos compromisos y más de ese futuro ministro, ¿tú crees? Sí, parece que el ministro está activo el día de hoy. Pero bueno, Sí. señores, hoy tenemos un episodio que yo sé que va a traer mucha bendición. Sí, amén. Esta va a ser una conversación muy fructífera desde ya por cómo hemos ido armando este episodio y sobre todo las cosas que hace el Señor, porque Él es que conecta. Pero antes que nada, es bueno que usted recuerde que si usted no forma parte de una comunidad en la fe, por supuesto, para hablar de temas importantes relacionados a la fe, para compartir, conocer personas que están también siguiendo y tratando de servir al Señor lo mejor que se puede. Pues entonces, Patreon es una comunidad que usted puede entrar, Patreon/Vivir con Fe. Usted puede inscribirse. Vivir con Fe Podcast. Ahí usted puede ver diferentes tipos de planes, pero básicamente más que los planes es la comunidad. Amén. Ahí usted va a poder conectar con nosotros. Ahí se arman debates. Hablamos de tema bíblico. Hablamos de temas simplemente personales también. Claro. Las mujeres siempre están activas con sus actividades. Activísima. Tienen su estudio bíblico. Tenemos Que nos enteramos, Iván y yo, fue el episodio pasado sentado aquí en la silla. El episodio pasado tenemos también ese espacio de oración donde nos hacemos las peticiones para que estemos orando uno por los otros. Así también tenemos ese espacio donde podemos ser vulnerables como hermanos en la fe. Y también ese tiempo de jocosidad donde rompemos el hielo de esa cotidianidad que a veces nos estresa un poquito y ahí podemos gozarnos en el Señor. Ricky, este episodio, como bien tú decías, el Señor lo ha ido orquestando a través de Iván, donde él nos testificaba el episodio pasado. Nos testificaba en uno de los episodios de fin del año pasado, el año 2025, como resultado de una de las entrevistas que hemos tenido donde tú y el mismo Iván estuvieron entrevistando a uno de los pastores que componen el cuerpo del ministerio Toma tu Lugar. Uh-huh. Él nos estaba hablando Samuel. de lo maravilloso, el pastor Samuel Benedetto. Sí. Un episodio, señores, que si usted puede verlo 3 veces, yo se lo recomiendo para que usted en cada una de esas veces que usted lo vea, saque porciones y enseñanzas, direcciones, consejos y correcciones muy importantes para seguir creciendo como individuo en Cristo y como cuerpo de Cristo. Entonces, Iván nos testificaba que tuvo un encuentro con unos líderes pastores que le decían a él que a través de ese episodio recibieron una impartición y una bendición y una dirección de parte del Señor que está impactando su iglesia. Y eso es algo que nosotros de verdad nos llena de gozo y le damos toda la gloria al Señor. Y lamentablemente Iván no está aquí, que vino con tanto entusiasmo a darnos este testimonio, pero para la gloria del Señor, Ricky y yo también estamos aquí sentados de parte de Dios para escuchar esa maravilla que ustedes nos vienen a testificar. Y nada, señores, aquí con nosotros pastores Raquel y Melvin, ¿verdad? Uh-huh. De la iglesia Cristo 911, ¿verdad? Así es. Tú me aprendí el nombre. ¿Qué nombre tan peculiar? Cristo 911. Uh-huh. De verdad, para nosotros es un placer. Sí. Un gusto poder compartir con ustedes. Y sobre todo conocernos como cuerpo, porque la iglesia es enorme, o sea, es inmensa, y nosotros realmente no nos conocemos en su totalidad, pero ya por lo poco que hemos conversado, entiendo que no estamos tan distantes dentro de ese cuerpo. Uh-huh. Parece que estamos como, quizá uno es, no sé, corazón, otro anda por ahí, una venita por aquí cerca del corazón, porque tenemos como un mismo sentir. Uh-huh. Es lo que me da la impresión. Y yo sé que la audiencia, junto con Fara y conmigo, uh-huh, vamos a conocer un poco de lo que ustedes hacen. Claro. Y que sean ustedes también, que cuenten un poco de ese testimonio, porque Iván nos contó de que ustedes se toparon en una inscripción del colegio de Tadeo, en este caso,
Y qué bueno que se toparan e iniciaran una conversación, pero quisiera que pudieras, primero que todo, introducirse, hablar un poquito primero de su comunidad de fe. Sé que también tuvimos una conversación anteriormente, hemos conversado en lo digital, pero bueno, estamos aquí. Y nada, quiero darle la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Para nosotros es un placer inmenso poder compartir con esta comunidad, de la cual yo soy parte en realidad, porque consumo este programa y lo recomiendo y he enviado muchos también. Me puso a consumirlo también. Qué bueno, Excelente. Y qué bendición tener espacios como estos donde ampliamos, mejoramos lo que es el reino, realmente. Entonces, Pastor. Bien, ella me dice pastor, pero en verdad es esposo, ¿eh? Este es mi amor, ¿eh? Bien, de verdad que... Aquí podemos dejar la pose, no se preocupe. Es verdad. Sí, podemos hablar de tú, tú sabes, de tú a tú, tranquilo, sin problemas, sin protocolo. Qué bueno. En libertad. Gracias. De verdad, primero agradecer a Ricky, a Farah, Iván, que un abrazo donde quiera que esté. Voy a tener que ver si te perdono, Iván, pero bueno, el Señor está trabajando allá en mi corazón. Amén. De verdad que un placer para nosotros poder estar aquí siendo bendecidos con lo que ustedes transmiten al pueblo, a la comunidad, y también haciéndonos parte como un cuerpo, como bien lo dijo Ricky. Sí. Y nosotros en realidad nos llamamos Cristo 911 y el eslogan es porque tenemos urgencia de Él. Y una parte fundamental de cómo nació el nombre, nosotros estábamos orando, estábamos prácticamente no recién casados, pero sí ya teníamos menos de 5 años de casado en ese momento. Y no podíamos tener hijos, teníamos una situación de fertilidad y el plan de Dios era que primero nos enfocáramos en el hijo que Él nos iba a dar, en el sentido de que primero Él y después se encargaba de nosotros. Y estando ahí, lo que Dios nos comienza a ministrar es que Cristo 911 nace, no es para la evangelización, aunque gloria a Dios sí evangeliza. Sin embargo, Cristo 911 era para el púlpito o es para el púlpito. Es decir, allá tiene que predicarse a Cristo, debe de hablarse del mensaje de Cristo, de que el que llega allá debe de hacerse experto en Cristo. Y así nace ese nombre. Y a veces la gente pregunta, ¿de dónde nace? ¿Cómo llama la atención? De hecho, hay personas que han pasado frente a la iglesia, incluso personas con problemas de depresivo, personas que se iban a suicidar, han visto el letrero y han dicho, wow, Cristo 911, y han entrado. Y de ahí nace el nombre y Dios ha sido muy bueno con nosotros en ese sentido y mi amada sé que lo explica mejor que yo, pero creo que fui resumido ahí. Tremendo. Tú sabes que nosotros nos ahorramos por lo menos el 80% de la palabra que nos vienen a la cabeza. Ella la sueltan todito y un chismado, ¿verdad que sí? Eso es así. Y ahí estamos desde febrero 2018, para la gloria de Dios, con muchos planes y metas. De hecho, nuestra juventud ha sido algo que de por sí ha impactado. Hay personas que llegan y esperan que un pastor sea un hombre ya un viejito que los reciba. Y cuando ven quiénes son los pastores, pues ya eso causa un impacto. Y hay una vamos a decir, una duda inicial. Pero luego entonces el carácter de Cristo en uno hace que la gente agarre respeto y lo que es el fruto que te sigue. Entonces yo creo que para este tiempo Dios nos ha llamado. Soy abanderada en decir que somos, o sea, todos los que estamos aquí, la última generación de sacerdocio. O sea, la última generación que tiene la oportunidad de predicar para salvación. Y es como Mardoqueo le dijo a Esther una vez, para esta hora, ¿quién sabe si Dios te ha llamado? Y eso es lo que yo creo. Para esta hora, Dios nos ha levantado como generación millennial, por decirlo así, para liderar iglesias y que el evangelio crezca a la dimensión que Dios quiere que crezca en esta estación como último sacerdocio. Es una opinión muy, muy mía, pero la verdad es que creo que es el tiempo que vivimos. No, y estoy de acuerdo contigo en que si bien no lo sabemos del todo, yo creo que es bueno apostar a vivir como si fuese, como si lo fuese. Y creo que por ahí podemos entrar un poquito directamente en el tema, pero me gustaría antes de que hagamos la transición, ¿cómo ustedes definen, no sé si se pueden poner de acuerdo o cualquiera de los dos lo dice, no importa, cómo ustedes definen la comunidad que el Señor les ha entregado en la mano? Tú sabes que, por ejemplo, la iglesia de Corinto tenía cierta característica, la iglesia de Éfeso tenía otras.
¿Cómo ustedes definen la iglesia 911? Sí, de hecho, nosotros desde que alguien entra a la iglesia, ve pegado en la pared misión, visión y valores. Es decir, desde que entra o si van a las redes y buscan, lo van a ver. Y nos caracteriza impactar a nuestra sociedad y a la comunidad con el amor de Cristo, de tal manera que provoque sed y urgencia de Él en el otro. Vivir con urgencia, amar con valentía. Y nosotros nos caracterizamos, por ejemplo, de manera llana, para que nos conozcan también un poquito más en ese sentido. Cuando alguien vaya, dice, esto es una iglesia de familia. Allá por lo regular llegan familias completas y otros traen a otros. Sí. Cristocéntrico, amante de la palabra. Muy celoso de la palabra. Allá por lo regular nos ha pasado que llega alguien, ¿verdad? Y no estamos aludiendo a nadie en particular, pero a veces llega alguien predicando con mucha euforia y si tú no traes palabra, allá el pueblo, la comunidad, se te va a quedar así sentado. Como quien dice, gloria a Dios, dame Biblia. Y como una comunidad que promueve la adoración, una vida de adoración que trasciende los instrumentos, que trasciende el servicio del sí dominical, sino una vida que persigue honrar a Dios. Yo creo que, de hecho, hemos hecho un sondeo allá. ¿Cómo tú te identificas? ¿Qué te impacta de esta congregación? Y lo hablamos de manera abierta. Y dicen, ustedes son accesibles, ustedes son como familia. Y esperamos en el Señor que nos ayude a mantener esa esencia. Amén. Qué bueno, qué bueno. Mira, nos ha interesado como hacer una pequeña introducción para que la gente conozca un poco de lo que ustedes hacen. Porque el tema que vamos a tratar, quiero que lo hagamos en contraste a lo que ustedes son. Porque sé que el Señor puede edificar bastante al cuerpo con su testimonio, porque ustedes son un testimonio. Amén, así De es. hecho, el hecho de que están aquí sentados con nosotros hoy, no porque nosotros seamos nada, sino porque por cómo Dios conecta las cosas, Sí. es un testimonio. Y quiero que tú hables un poquito de eso, porque como Iván no está aquí, quiero que tú digas cómo fue que tú te topaste con Iván y qué fue lo que pasó ahí en esa ¿Tú conversación. quieres dejarme esa parte a mí? Ah, bueno, pues adelante. Nosotros estábamos en un open house de un colegio cristiano, evaluando opciones para nuestras hijas. Tenemos 2 niñas, una de 6 y una de 4. Que eso es otro oren por testimonio nosotros. que nos van a dar también, Claro que ¿eh? sí. Esas chicas. Entonces, como yo o ambos habíamos sido muy impactados con el podcast que citamos, Sí. cuando yo vi a Iván allá, yo dije, yo me acerqué, yo soy muy Sinvergüenza. muy sinvergüenza. Literalmente. Literal. Y yo me le acerqué, yo le dije, mi hermano Iván, ¿cómo tú estás? Tú no me conoces, pero yo sí te conozco a ti. Y tú no sabes que yo tengo que decirte que, y cité el podcast donde vino Samuel Benedetto, pastor de Toma tu Lugar, y ahí le dije cómo esa información que fue transmitida acerca del discipulado en las iglesias transformó para siempre, yo diría que nuestra forma de ser iglesia. Y ya Dios venía tratando con nosotros muchísimas interioridades de afianzar lo que es verdaderamente formar a la gente caminando al lado de ti y llevar entonces la iglesia a las casas, más que tener algo cerrado en muros, que seamos familia. Entonces, todo parte de Hechos 2:42. O sea, hay 4 pilares que se citan ahí. Sí. Y la doctrina de los apóstoles, la comunión, ¿verdad? El partimiento del pan y la oración. Entonces, cuando eso se pierde detrás de una estructura de servicio, entonces tú dices, ¿estamos verdaderamente siendo iglesia? ¿Estamos verdaderamente formando gente, formando discípulos? Y la respuesta quedó en un limbo. Y ahí es donde Dios nos llama a capítulo. Entonces conecto esto para decir que cuando vi a Iván, no pude dejar, yo no soy baúl de buenos sentimientos. Así que yo se lo bombeé de una vez y le dije, mi hermano, mira, bendigo ese equipo de ustedes por la conexión que provocó y por cómo eso fue una respuesta. De ahí comencé a decirle lo que comenzamos a hacer, introduciendo mesas de comunión en sectores. Literalmente nosotros estamos redirigiendo que en vez de tener un culto vespertino intersemanal, ese día la iglesia se cierra y la iglesia va a 7 sectores ahora mismo. Wow. O sea que, ya tú sabes, eso fue un acto de fe tremendo, porque vamos a ser sinceros con toda la comunidad, la iglesia es una institución, la institución necesita finanzas. Tú cerrar un servicio 2 veces al mes tiene implicaciones. Sí. Pero ¿qué tal si les digo que luego de hacer eso, todo se ha duplicado? Wow. A través de las casas. Qué bello, qué hermoso. Y a propósito de ella decir eso, fue un reto porque rompe un paradigma. Totalmente. Después que tú estás acostumbrado, la misma comunidad, yo mismo como pastor de la iglesia, yo me resistía, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a cerrar las puertas? Sin embargo, para poder ser iglesia,
y cumplir con ese llamamiento que habla en Hechos principalmente, de esa primera iglesia, Sí. es importante destacar que en un servicio dominical, por lo regular, gloria a Dios por eso, congréguese, vaya, disfruta, pero tú no tienes ese contacto con las necesidades del hermano. Si acaso, Fara, te doy un abrazo, ¿cómo tú estás, manita? Claro. Y ya, porque no hay tiempo para hablar. Eso es así. Entonces, eso vino a provocar una revolución que todavía la sigue haciendo. Es decir, extraordinario, como personas incluso que no se atrevían a hablar, ahora se están abriendo, están conociendo más, ya no solamente al pastor, ahora están conociendo a otros líderes que, a propósito del discipulado, que me voy a adelantar un poquito, pero esto es muy importante, desde nuestro punto de vista, pero al mismo tiempo desde la perspectiva bíblica, tú no vas a discipular correctamente si tú no hiedes a oveja. Estamos en un tiempo donde la mayoría de personas se sorprende si tiene acceso a los líderes. Me refiero a acceso natural, no de, Una Hacer una cita. el pastor, espérate. Y mira que mi agenda y la de ella es extremadamente difícil por otros temas que tal vez más adelante hablemos. Pero cómo eso ha venido a provocar un avivamiento enorme. Ojo, y no es una célula, como muchos lugares la conocen. Cualquiera puede escuchar y dice, pero es una célula. No, no es una célula, no es un monólogo. No es que hay una persona que va y predica y evangeliza en un lugar y ya no. Es que tú te sientas a conectar con las necesidades de los demás. Es que tú te sientas a ver, mira, 5 pilares que están desde Hechos 1 hasta el 16, que se repiten una y otra vez. ¿Qué hacía la primera iglesia? Era una iglesia cristocéntrica. Compartía el partimiento del pan, y a mí me gusta eso. Cuando hablamos del partimiento del pan... Imagínense que a quién no le gusta el pan. Pero el contexto es que el partimiento del pan original era que el otro disfrutaba de lo mismo que yo. De que del mismo pan que yo como, no era llevarte un pan. Era que del mismo que yo como, tú comas. ¿Y quién es el pan de vida? Es Cristo. Es Cristo. Entonces, ¿qué hacemos en las mesas? Compartimos nuestra vida con los demás. Y eso es lo que necesitamos hacer más en este tiempo. Más que, yo te voy a decir la verdad, yo soy también, estoy en alabanza y todo eso. Y yo puedo tener un servicio grandioso donde Dios me usa ministrando en alabanza. Pero eso es nada comparado a la satisfacción que te da cumplir con la gran comisión de hacer discípulos. O sea, el tú compartir tu vida te expone a que tú muestres la realidad de lo que hay en ti, tu carácter, cómo Dios transforma y también tus áreas grises. Y que tú digas, hoy yo no estoy bien. Que eso es lo que me encanta que ha pasado en nuestras mesas. O sea, la gente ha sido tan abierta desde el día 1 porque hemos roto lo que es la estructura celular. O sea, como el pastor cita hace un momento, mi esposo, llegamos y yo no te voy a hablar de la fe, no. Es que vamos a estudiar Hechos 1. Lo que estamos estudiando es la Biblia pura, pero dando apertura, que todo el mundo vea qué es lo que es verdaderamente su vida reflejada en estas líneas. Entonces, ¿cómo realmente están? Es una pregunta que forma parte siempre de esas horas que duramos en esas casas. Y para la gloria de Dios, no hemos tenido resistencia. ¿Sabes que cuando uno habla, hay como una detonación, porque eso se vuelve cadena y todo el mundo comienza a decir, oye, ayer yo estuve bien, pero hoy yo estoy mal, me pasó esto y esto y esto. Ya tú sabes por qué va a orar. Porque si hay que orar en los grupos de discipulado, entonces ya tú sabes por qué va a orar. Porque la gente se abrió a decir su realidad. Amén. Y sabes que el medio de la semana es vital Ay, sí. para la velocidad que el ritmo de vida actual nos lleva. Totalmente. Fíjate que cuando llega el fin de semana, como decimos popularmente, hay otro mood. Ya llegó el fin de semana. Entonces, que exista una mesa donde tú puedas recibir alimento, donde tú tengas alguien que ore por ti. Yo no estoy diciendo que todo el mundo debe de sustituir el servicio de su semana. Sin embargo, hay como una estación, pero más ser iglesia, sentados a la mesa, acceso a lo mismo. Claro. Y déjame decirte que ese modelo conozco por testimonio, no porque lo conozco a ellos. Sé que, por ejemplo, la gente de la comunidad que lidera Majo y Dan, he visto los testimonios en YouTube. Ellos literalmente cambiaron completamente el modelo al punto de que ellos se reúnen, creo que una vez al mes, en un local, en un auditorio, no sé, un domingo al mes, algo así. Wow. O sea, hicieron una transición
360 grados prácticamente, pata para arriba. Eso rompe la cabeza de cualquiera. Cualquiera, o sea, y obviamente no, con esto no estamos diciendo de que ese formato es el formato que todo el mundo tiene que aplicar, de que ahora esta es la formulita, ¿verdad? Pero sí hay algo que a mí particularmente me llama la atención, y ahí quiero como pasarle la bola de nuevo a ustedes, porque tú dijiste algo ahorita. Es un reto. Sí. Estamos cerrando 2 días al mes. Pero, ¿y si no cerraran todos los días del mes? Ustedes ya no llevan un camino recorrido. Ustedes están preparando una plataforma con una comunidad que nunca va a cerrar. Amén, eso es así. Y más luego de un tiempo post pandemia, que la gente estaba completamente aérea de cómo se iba a hacer, cómo se iba a hacer la digitalización, todo ese tema, donde muchos lo que hicieron fue apartarse. Y en nuestra misma avenida, iglesias que estaban cerca cerraron porque no pudieron sostenerse. En el tiempo de la pandemia. Están en la Independencia. Sí. Sector Miramar. 4 iglesias en la misma... Secundantes. En áreas, ¿verdad? Aledañas. Cerraron y nosotros crecimos. Nosotros no solamente nosotros tuvimos, o nosotros no. El Señor nos permitió hacerlo. Y a propósito de eso, también nos ha pasado en el área discipular, que Dios nos ha permitido, por su misericordia, formarnos de manera académica profesional. Y cada líder que está dirigiendo una mesa, por ejemplo, nosotros no somos líderes de ninguna de esas mesas. Ojo con eso. Okay, eso es importante. Nosotros no somos los líderes de ninguna. Nosotros nos rotamos. Vamos a todas. Y hoy vamos a esta mañana, la otra semana vamos a aquella, y así es que estamos. Y antes de enviarlos al equipo de liderazgo, para la gloria de Dios, nosotros lo equipamos con consejería pastoral. O sea, hay unos talleres que humildemente Dios nos ha permitido formarnos en esa área. Y esos que ya son líderes formados en la congregación, también están equipados para consejería pastoral. ¿Qué ha facilitado eso? Que personas, cuando tienen necesidades o ayuda de una consejería, como hizo Moisés en la palabra, ¿qué le dijo Yetro a Moisés? Claro. Óyeme, busca 70, ¿verdad? Usted no va a aguantar ese fuerte. Y él le dijo, la carga. del espíritu que hay en ti, esa palabra me impactó. Dice, del espíritu que hay en ti, se impartirá sobre ellos y ellos te ayudarán. Entonces, también eso me ha permitido, aparte de atender de manera más personalizada, porque aunque no se abre ese día, tal vez, yo siempre voy a una mesa diferente. Genial. Sí. Y ellos me ven. Entonces, me gusta también, yo no aviso. Y eso también trae como una sensación, como así en el Antiguo Testamento, los profetas no mandaban una carta de voy a llegar. Llegó, wow, gloria a Dios, qué bueno llegó. Entonces, ha traído una frescura, una revolución. Y da paso a que los dones entonces se manifiesten, porque cuando tú delegas autoridad a líderes que ya han sido formados en la doctrina, el Espíritu Santo toma su lugar en el sentido de que, ok, a través de la palabra, pero siempre se da una atmósfera donde la gente da paso a que Dios se haga y se muestre como Él quiere en cada mesa, cada día, según que la necesidad. Amén. Entonces, ellos son el instrumento disponible. Dios va a usar a quienes estén equipados, pero también prestos a que Dios pueda hacer usándolos. Otra cosa que es muy importante es que ellos no dan un tema al azar. Toda la mesa hablamos lo mismo. Los lugares se ministra el mismo tema. Okay. Entonces, por lo regular, yo le hablo de un tema, no es que está cuadrado eso, ¿verdad? Que es estrictamente porque respondemos conforme a las necesidades. Pero hay una instrucción desde arriba, hay una estructura que se va compartiendo con ellos. Entonces, después de esas mesas, nosotros tenemos una mesa particular con los líderes. Es decir, ellos atienden el corazón de los demás, pero nosotros atendemos de manera particular el corazón de esos que las lideran. Que ahí se está cumpliendo, pero te desafía, porque tú no vas ahí vestido del superministro, del superpastor, no. Tú vas roto también. Tú vas y te muestras cómo eres. Esa ropa hay que dejarla fuera. Y dice, espérate, que yo tengo que bastarme de la gracia. Yo necesito. Yo he llegado que digo, yo estoy de que oren por mí. Yo soy el pastor.
Claro. Y eso no me hace menos. Por el contrario. Nosotros hemos tenido aquí episodios en los que hemos tocado ese tema de la importancia de la vulnerabilidad en los pastores, en el liderazgo, donde, como decía la pastora, no se muestre esa capa o ese disfraz o lo que sea de súper, porque que el único grande, poderoso, santo, digno, excelso es Jesucristo. Entonces, Amén. nosotros como instrumentos del Señor necesitamos también ese apoyo que así mismo como Moisés, que le levantaron los brazos. Entonces, ustedes tienen ese equipo de líderes que están ahí para levantarles los brazos, para orar por ustedes, para ayudarles en esta carga, en esta asignación, en este ministerio que el Señor les ha puesto. Y eso es, o sea, escucharlos a ustedes es como una respuesta de Dios de que el Señor está obrando, tratando con las mentes, corazones, del liderazgo, para que en este tiempo se predique un evangelio genuino, el verdadero evangelio, la verdad de Cristo, sin ningún tipo de apariencia, sin ningún tipo de bache, sino que la gente vea la integridad y la transparencia en los corazones de los que son llamados, para que puedan también venir y saber que Cristo imparte fuerzas, restaura, sana, liberta y transforma cada una de las vidas. Yo tengo una pregunta, porque entendí que vamos a decir que en cierta manera el episodio con Samuel fue un catalizador. Totalmente. Sí. Sin embargo, yo sé, porque tiene que haber más, que no necesariamente fue algo determinante. ¿Cuál fue o cuál ha sido la principal barrera antes de adoptar como... ok, vamos a adoptar este método, vamos a intentar esto? O sea, ¿qué pasaba antes y cómo, o sea, qué pasó internamente que dijeron, bueno, vamos a probar esto? Yo puedo comenzar hablando de eso. Uh-huh. Tú sabes que es un desafío para cualquier iglesia y pastor el hecho de que tú formes gente que se convierta en discipulador. Por alguna razón, las personas abrazan más los roles que se cumplen dentro del templo que propiamente el acompañamiento a la gente. Entonces uno se vio ante la triste realidad de que la pasión por las almas no era lo primero en la lista, sino que estaba en un punto, ¿verdad?, puesto en otro lugar. Claro. Cuando la comisión es el primer llamamiento que nos une a todos. Totalmente. Entonces, ante esa realidad y muchas reuniones frustrantes de cómo nosotros vamos a bajar esto al pueblo, que se vuelva una cultura y que sea lo más importante, muchos intentos fallidos con otras estrategias, porque es lo que te digo, o sea... Por ejemplo, el tú tener reuniones confrontadoras con personas que deberían estar abrazando a otros y entender que esa confrontación hace que despierten, te dicen que sí, pero en un rato pasan una semana, dos semanas, un mes, uh-huh, y tú sientes como que tú todavía no cuentas. Entonces, tú necesitas personas que adquieran la mentalidad de que esto se trata de abrazar a otro hasta tú replicar lo que hay de Cristo en ti. Amén. Si esa mentalidad no se abraza como comunidad, tendremos un grupito sobrecargado, sí, pero la iglesia no será iglesia. Así es. Porque no se trata de una función dentro de, o sea, de verdad que Dios nos ha roto mucho el paradigma y esa era la realidad. Entonces, en mucha oración, ayuno, momentos de frustración, nosotros que amamos a la gente de una forma desmedida, uh-huh, eso fue como una parte de la respuesta, pero necesitábamos el cómo, y el cómo se veía muy difuso durante mucho tiempo, porque es que no hay una forma precisa, como tú decías, no hay un método. Eso me acuerda mucho el testimonio de Francis Chan, que también, bueno, yo creo que Francis Chan tiene mucho que ver con la decisión que tomó Majo Dan, porque él tenía un mega church en Estados Unidos y literalmente cerró la iglesia. Wow, wow. Oh, yo tengo que buscar acerca de eso. No, él tiene un libro muy bueno también. Pero bueno, una nota pero mira, al margen. Tocando esto que dice la pastora, yo estoy muy sorprendida y muy contenta. Porque escuchándolos a ustedes muestra esa esperanza viva que hay en Cristo y en la asignación que Dios pone a quienes tienen ese llamado de pastor y esa asignación pastoral. Porque en estos últimos tiempos lo que hemos visto es pastores trabajando hacia adentro.
hacia el ego y hacia no está mal, pero hay una línea muy fina en eso de la marca personal pastor. Oh, sí. Ay. No, Entonces... No, pero tú te estás metiendo... Invítame para una segunda vuelta, yo voy a hablar de eso. No, es que lo tengo que decir porque Vivir con Fe ha sido una plataforma donde el Señor ha permitido que toquemos temas muy delicados que se están dando dentro de su pueblo. Entonces, escuchar que ustedes lucharon tanto con ese deseo de que el prójimo o quienes estaban ahí a su cargo sintieran esa necesidad de abrazar a las almas, de tener ese amor por las almas. Wow, eso es como esperanzador y como que mira, ellos no están pensando en ellos no están pensando en que los adulen, ellos no están pensando en que los brinquen. Sí hay una honra y un respeto como a ustedes como autoridad, pero el ver esa pasión por el pueblo de Dios, por eso que Jesucristo murió por las almas, por nosotros, y ustedes sentir ese compromiso y ese peso para que se transmita a otros y romper barreras, estructuras, donde el pueblo se abrace y sea uno con Cristo. Eso es algo hermoso porque es cierto, como dice la pastora, siempre hay un grupo cargado, pero es un tema muchas veces de egoísmo. Amén. Y los pastores a veces apoyan eso y no se dan cuenta que hay una parte que no está creciendo por esa falta de amor o de atención. Y muchas veces estos que están aquí están dañados, pero bajo una apariencia donde no se les enseña y se les muestra, cuál es el verdadero compromiso. Y eso es de admirar en ustedes. Y yo te voy a decir algo para darle la palabra. Algo que, bueno, yo lo digo con mucha responsabilidad, que como uno ve tantas cosas, sí. No lo digo como un ataque a ninguna comunidad particular, sino realmente sí. como una reflexión que tiene que hacer la iglesia en República Dominicana. Sí. Y es que yo siento porque me conmueve y lo veo, que muchas comunidades nuestras, su liderazgo, para no decir solamente los pastores, su liderazgo es tiene mucho temor, se maneja mucho desde el temor. Y eso muchas veces cae, porque uno lo ve hasta con los mismos comentarios que le hacen los amigos de uno, la gente que uno conoce de diferentes comunidades. Lamentablemente, el liderazgo como que arropa a tal punto que asfixia a la oveja. Y yo digo, cónchale, pero es que las ovejas no son de los pastores. Así es. O sea, la oveja es del pastor, que es Jesús. Amén. Y como que hasta qué punto, o sea, nosotros realmente podemos propiciar una verdadera libertad en el Señor y que el cuerpo pueda, vamos a decir que crecer, ser cuerpo y funcionar como cuerpo. Si nos vamos a la analogía del cuerpo, es como que tú tuvieras un órgano, lo tuviera como oprimido. Sin que funcione correctamente. Siento que muchas comunidades de fe, entiendo la frustración de dónde viene, de muchos años históricamente, pero al día de hoy ya está llegando a un punto, es como el hígado graso, o sea, llega un punto que el hígado, cuando deja de funcionar, tenemos problemas. Sí. Claro. Y tenemos que medicarnos y ya la cosa se torna de otro color. Sí. Entonces, como que esto muchas veces no se acata en mi perspectiva por ese temor de perder el control a que, no necesariamente con malas intenciones, ojo. Totalmente. A perder el control a que el grupo de personas que está dentro de mi comunidad y que yo estoy velando por ellos y que yo me he desvivido por ese grupo de personas y que yo quiero lo mejor, se disperse y que se vaya por líneas que yo entiendo que son peligrosas para ellos. Sí. Pero ¿dónde está el control del Espíritu Santo? Wow. ¿Dónde está realmente esa es mi crítica? Sí. ¿Dónde está el confiar en que quien disipula es la palabra y llevar a que la persona también cometa errores? O sea, claro, la persona tiene que cometer errores también. O sea, para y para eso es parte de la dinámica que tiene que darse. Así es. Mira, excelente planteamiento. Me abriste, el Espíritu Santo tiene que ser, mira. porque me abriste la plataforma para plantear algo que ya lo tenía en la punta de la lengua. Pero mira, 3 cosas, voy a tratar de sintetizarla. Número 1, ahí cae cualquier líder, cualquier pastor
con situaciones no tratadas justamente por querer aparentar Eso. ser el superministro. Exactamente. Yo soy el pastor, el Espíritu Santo me sana, me llena, no necesito que nadie me diga nada porque Dios me ministra a mí, Dios me habla a mí. Y yo muestro un caparazón permanente, la superfe, y yo, ok. Pero eso es inseguridad camuflajeada. Claro, claro. De ahí viene, como comentaba fuera de cámara, la capacidad que debemos desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo de tener con quien nosotros hablar, porque tenemos mucho contacto con el dolor. Claro. Y temas no tratados, de hecho hay distorsiones, traumas, hay uno que se llama disonancia cognitiva o descalificación y proyección, que es que yo no logré gestionar bien mi condición y la proyecto en otro porque yo no la pude hacer o descalifico a otro. Eso quiere decir, por ejemplo, le llaman mucho la fábula de Isopo, por ejemplo, que dicen, que una zorra ve una uva alta con mucha hambre y dice, wow, salta, como no la alcanza, dice, eso es que estaba verde. Entonces, es una distorsión que un pastor no está exento de ella, que un líder no está exento de ello. Entonces, yo corro el riesgo de, con muchas situaciones no tratadas, un corazón enfermo, porque vivimos con contacto con el dolor de manera permanente, de diferentes maneras, Sí. con heridas muy constantes, porque los pastores amamos de corazón. Y muchas veces alguien se fue o alguien habló mal de nosotros y uno puede tener el temor de que otro se vaya. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que las ovejas, como tú bien decías hace un momento, son de Dios. Sin darnos cuentas, No nuestra. queremos ocupar el trabajo del Espíritu Santo, que es el que convence, que es el que añade. Entonces, uniendo eso con lo que hablamos hace un momento, tenemos el tema de que la iglesia debe de estar más enfocada en hacer discípulos que en alcanzar miembros. Entonces, ahí entra la metodolatría, que es que el método se vuelve más importante que el discipulado. Y el evangelismo sin discipulado es muy peligroso, porque tú puedes pretender que tú alcanzaste masas, pero realmente se salvaron. O sea, no es una oración de fe la que te dice es el fruto. Y cuando tú tienes personas que no agotaron una parte B del proceso, que es la formación en la palabra, que es lo que te conecta de verdad, que tú dices, wow, es que ya la reversa se me rompió, porque esta es mi vida, el vivir en Cristo. Y ese es un punto que tú acabas de tocar ahí, que yo creo que es neurálgico, porque nosotros venimos de una reciente historia de hacer muchas campañas, de salir a la calle, y eso es regar la semilla. Y tiene su escenario, tiene su función. Sin embargo, el Señor le dijo en esa famosa parábola, Mateo 25, le dijo a 5 de esas 10 vírgenes, yo no las conocí a ustedes. Insensatas. Entonces, hay mucha gente que llega y se acerca, pero realmente no entra en el conocimiento de a quien se supone que profesa. Amén. Y al final, o sea, yo creo que la misma palabra también lo menciona. O sea, era mejor que se hubiera perdido. O sea, es fuerte. Es fuerte. Mejor te hubiese quedado por allá. Inclusive aquellas personas que conocen un poco, pero no alcanzan, la condenación es aún mayor. O sea, es fuerte porque es Jesús que lo dice. Y tú dices, mierda, pero... O sea, suena hasta injusto. Pero es que eso tiene que tratar con nosotros, aquellos que se supone que estamos siendo instrumentos, para llevar a la persona al corazón del Señor. Amén. Hay dos cosas, yo digo mucho en la iglesia. Es mejor que digan casi se pierde a casi se salva. Wow. 100%. Es decir, Tremendo. wow, duró tantos años ahí. Ese tigre llegó con un olor a carbón. Entonces, por otro lado, me gusta mucho. Parte de lo que Dios había puesto en mi corazón, y cuando escuché a Samuel, me terminó de enganchar. Y dije, wow, o sea, cuando tú sabes como que algo organiza la idea mejor. Dios me estaba ministrando mucho con Ezequiel 34, creo que 12, 14. Si no mal recuerdo, esa es la cita o por ahí está. Que habla de 6 tipos de ovejas. De 6. Y yo digo, wow, pero si yo soy pastor, ¿por qué yo voy a tener que darle cuenta a Dios? No son mías, pero Dios me ha puesto Claro, una responsabilidad. delante de. Y mira, te menciona ahí a la débil, La perniquebrada. la perniquebrada,
la descarriada, la engordada. O sea, te menciono ese tipo y uno tiene que ver con el... Ok, ¿cómo tú vas a atender al que está perdido? Sí. Pero está bien, hay otro tipo que es la que está, pero está débil. ¿Ezequiel qué? 34. Creo que el 12, por ahí más o menos. O sea, 34, versículo 12. Y habla de la engordada, la perniquebrada, la débil, la descarriada. Es decir, ¿cómo, si nosotros no conocemos la situación de la persona, si no la ayudamos, cómo yo la voy a atender? Es más, me voy más lejos. La perniquebrada, que en la mayoría de los casos, en la iglesia hay unos códigos internos que ya ellos saben. Dicen, pastor, hay una perniquebrada aquí. Infúndale aliento. Infúndale aliento, que es otra prédica. La perniquebrada es que hay una que vive brincando por diferentes razones y el pastor mismo tiene que romperle una patita y luego untarle aceite y vendarla para que camine coja, pero adentro. Entablillarla. O sea, la perniquebrada Tremendo. es creyente, pero no sabe mantenerse en el centro. Yo predico mucho allá. Todo lo que te haga vivir al límite, recházalo o ven para el medio. Hay preguntas que yo digo, mira, ¿te hace estar al límite? Sí. No me preguntes. Porque nadie le va bien viviendo al límite del pecado. Vive el centro de lo que Dios dice. Sí. Entonces, cuando tú te ves, ¿cómo tú puedes atender a ese 6 tipos de ovejas? ¿Cuál es la engordada? Ya esa estudió la escuela bíblica. Sí. Como decimos nosotros, gorditos ya esa espirituales. se comió todo el menú de lo que tú sirves en tu congregación. Podemos decir, ya tiene los recursos para ser reproducida. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no la envías a una mesa, si tú no lo pones a hacer otra cosa, va a estar engordada, pero se va a poner perezosa. Así es. Pero eso pasa en muchas iglesias que son buenas para que la gente se engorde, pero después que engorde, lamentablemente termina yéndose. Hay como un tope. Porque lo que no termina en Dios, lo que no está ayudando a empujar, se está conteniendo. Y frustra a la persona también. Totalmente. Se da por por muchas razones, pero la mayoría, la oveja, termina en una frustración. Esa es la triste realidad de muchas personas que tienen mucho que dar. Tú sabes que ahí aplica bastante bien un término que escuché una vez sobre líderes helicópteros que están arriba ahí y que todo lo quieren supervisar y que están tan cerca que no dejan que la gente sea. Y yo creo que eso es uno de los problemas que enfrentamos hoy día como iglesias. O sea, el tú darle la oportunidad a la gente de que sea y de que se desarrolle. Si tú lograste replicar el ADN de Cristo y que adquieran de ti tu esencia, tienes totalmente la facultad de poder entregarle en sus manos, confiarle algo, porque yo creo que eso es digno de reproducir. Entonces queremos ser como esos helicópteros líderes que estamos ahí, pero no dejamos que la gente realmente se desarrolle porque nosotros mismos, y a veces pasa sin querer, lo frenamos. Y eso al final, a ver, no es una libertad para que, ¿verdad? Para que no... Bueno, usted va a acabar como quiera, si usted quiere acabar, ¿verdad? Porque usted hace lo que usted quiera con su vida y su corazón. Pero la realidad es que ¿cuál es el punto? El punto es volver al origen y a la esencia, el corazón del evangelio. Amén. Que justamente es de lo que se trata la conferencia por la cual vino Samuel. Volver al corazón del evangelio. Y parte del corazón del evangelio es llevar al discípulo a ese estado donde puede discipular a otro. Donde puede esparcir y puede discipular. Y la pregunta que siempre nos hacemos aquí es, en ese mismo tenor, ¿cómo se puede dar un correcto discipulado con el formato que hoy estamos llevando como cuerpo? O sea, colectivamente hablando. Ese es el reto que nosotros tenemos el día de hoy. Así es. Y cada comunidad tendrá que asumir ese reto y utilizar las estrategias que mejor le convenga, pero en función de ese objetivo. Sí. Así es. O sea... Eso no es negociable. Eso no es negociable porque al final esa es la comisión que nosotros tenemos. Y mira, qué bueno que tú comentas eso. En mi trabajo, yo tengo mi trabajo secular, varios, pero donde yo más frecuento. El pluriempleo. El pluriempleo. Allá yo me río porque me dicen que yo tengo cebolla en mi oficina. Porque la gente entra tranquilo todo que entra, sale llorando. Ya. Ok. Pero no es por nada malo. Claro, entendemos. Van ¿sí? y cuando tienes tiempo ahora mismo, deme 10 minutos, 5 minutos. Y varias personas en cuestión de meses se me han acercado y me han dicho, mira, comencé a congregarme y han tenido algo que me preocupa.
y quiero hacer un llamado de atención general para que todos reflexionemos y no estamos nosotros exentos a eso. Adelante. Él me dice, una de esas personas que vaya o que fue allá, que él comenzó a congregarse en una iglesia, vamos a decir, no hay que decir nombre, pero esto aplica para cualquiera. Sí. Que él comenzó muy motivado y que él comenzó a sentir cosas. Y yo le preguntaba, está bien, pero de la palabra, dime cómo es la salvación, háblame de Cristo, de la sed de la palabra. Oye, que me siento bien y yo está bien, pero Dame la sustancia. dame la sustancia, eso no va a ser pasajero. Y como 3 meses después él vuelve a mi oficina, ahí sí volvió ya casi llorando de nuevo, y me dice que él estaba muy preocupado porque él se dio cuenta que donde él estaba la gente había aprendido a actuar como que todo estaba bien y que en Dios son plenos. Pero eso es grave. Entonces, puse un caso, tal vez, pero ya yo conozco varios, Claro. donde el creyente le enseñan a decir, óyeme, tú tienes que decir que... No estoy diciendo que vamos a andar con el violín, como yo digo. No, no. La Biblia dice que hablemos con salmos, que no hablemos como los que no tienen esperanza. Pero Dios nos manda. Tú no puedes ser discípulo sin ser auténtico. Claro. Tú no puedes ser discípulo sin mostrarte tal y como tú eres. Como yo digo siempre. La palabra nos enseña a que un discípulo es alguien que el que te conozca a ti, conoce a Cristo también. O un pedacito de Dios. Porque no, el llamado Mini es... Cristos. Pequeños Cristos. El llamado es ir siendo edificado hasta parecernos a la estatura del varón perfecto. Perfecto. Amén. No, vamos a llegarlo. Dice la palabra que ahora conocemos, vamos a decir por arribita, y en un día conoceremos, ¿verdad?, cómo es y cómo somos. Pero qué preocupante es ver que uno lo pueden enseñar a actuar. Mira, bendiciones, mira, y cara de felicidad y tú roto. O sea que podemos decir que existen iglesias sensoriales que te quieren presentar una experiencia acompañada de diferentes tipos de recursos, pero que verdaderamente no te llevan a la esencia que es Cristo. Ahí está el punto, es que no hay discípulos sin la palabra. Es que no hay iglesia auténtica, no hay un discipulado auténtico, genuino, si no hay un sustento. Debe de haber una forma de vivir. Entonces, si yo no conozco la Biblia, no sé cómo la voy a poner a la práctica en mi vida. Vamos a hacer un poco... vámonos a la esencia. Yo quiero que tú me definas qué es un discípulo. Vamos como a poner esa zapata, como para que podamos entender realmente el por qué el Señor le da tanta importancia a esa palabrita y le asigna esa encomienda a su cuerpo, a su iglesia. Muy bien, mira, de manera, vamos a decir, simple, pero al mismo tiempo no hay forma de explicar a Dios de manera simple. De manera simple, lo que motivó a Jesús a venir aquí y dar su vida fue poder vivir en nosotros. Por eso uno de los mensajes más contundentes es que Él dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Cuando yo leí eso por primera vez, a mí me voló la cabeza. Yo dije, pero ¿qué puede ser más conveniente Que tenerlo. que estar contigo aquí? Yo imagino a los discípulos cuando Él dijo, le conviene. Señor, pero ¿cómo que me conviene que tú te vayas? Entonces, un discípulo es alguien que le permite al Espíritu Santo, a Jesús, manifestar su vida en nosotros. Amén. De hecho, la palabra discípulo, hasta etimológicamente, discípulo es disciplinado como. Amén. Pero no es disciplinado de aprender un método, es de ser como Él. Amén. Aprender a ser manso y humilde de corazón. Por eso es que Él dice que ante el fruto del Espíritu no hay ley. Entonces, ¿qué tan impactante? Y lo que voy a decir es con mucha humildad porque me falta mucho, pero voy a dar un pequeño testimonio para ilustrar eso. Uno de los líderes de nuestra congregación, yo lo conocí trabajando juntos. Él y yo trabajamos en el mismo lugar y él era filisteo, pero filisteo, casi el escudero de Goliat. Cuando lo conocí. Ese no sabía ni Juan 3:16. Y me impacta que yo no le prediqué a él de manera directa cuando nos conocimos. Él vio mi primer día de trabajo, cómo yo fui con los demás. Y cómo de manera hasta espontánea, mi forma de hablar, él veía como versículo, decía lo que él dice, él no citó un versículo, pero él habla así, pero yo no me lo proponía. Y él fue a su casa y le dijo a su mamá, mami, conocí un verdadero cristiano.
Lo interesante es que en ese momento yo no era pastor. ¿Por qué comento eso? Y me falta muchísimo, pero quise poner ese ejemplo para ilustrarlo. Un discípulo debe de ser alguien que no intente usurpar la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es impredecible. Es conocido, se manifiesta, pero un verdadero discípulo es alguien que ama su palabra. Dice la palabra que quien lo ama a él guarda su palabra. Que si alguno se dice que ama a Dios pero abraza a su hermano, el tal es considerado un homicida. También la palabra de Dios nos dice que la vara no es tan alta, porque no es pequeños Cristos para yo ser muy duro conmigo mismo. Sí, ahí es que viene la diferencia de la gracia y de lo que no es gracia. Por ejemplo, parte de mi testimonio es que yo pensaba que era un discípulo y yo no tenía idea de que yo no conocía a Cristo. Antes de yo conocer al Señor, como los 18, 19 años, yo había leído la Biblia 3 veces entera. Pero yo estaba más perdido que Adán el día de las madres. Literalmente. Porque yo no entendía qué era la gracia. Entonces, al no entender qué era la gracia, yo decía, pero yo no bebo, pero yo no fumo, pero yo no hago nada malo, pero yo veo una iglesia. Pero tú me preguntabas, ¿cómo se produce la salvación en ti? ¿Quién es que vive en ti? Y yo no sabía decirte, mira, esto es por fe. Por medio de la gracia. Esto es por gracia soy salvo. Para que nadie se gloríe. Claro. Y cuando alguien me predicaba a mí diciéndome, mira, porque yo fumaba, porque yo acabé con medio mundo, y yo decía, pues, así cualquiera. Ese era yo, porque yo me consideraba el santo niño de Atocha, como me decía mi mamá. Yo me consideraba más santo que todo el mundo, y todo el que me predicaba yo decía, pero yo soy más santo que ese. Y sin darme cuenta, yo no podía ser discípulo. La Biblia dice que él busca fruto de labios. Que confiesen su nombre. Yo decía, pero ¿quién confiesa su nombre? A través de lo poco o mucho que yo pueda hacer. Y ahí comenzó a darme muy fuerte con que es un discípulo. La Biblia entera habla de que es un discípulo. Yo no puedo ser discípulo si no amo a Cristo, si no amo a su presencia, si no amo su palabra. Si eso no depende, un discípulo no depende de los sentidos. Wow, hoy no me siento que quiero orar. La palabra dice que a la verdad el espíritu siempre está dispuesto. Pero la carne es débil. Si yo me llevo de cómo me siento, mire, yo voy a orar muy pocas veces en mi vida. Sí. Como yo decía en el mensaje del domingo, creo que fue, que ¿cómo es posible que cuando yo le ore a Dios, yo le hable a Él más de mí que de Él? Piénselo por un momento. Yo con una cita, cuando yo amé a alguien, o cuando yo estaba cortejándola a ella, por ejemplo, imagínense que yo salgo con ella y yo, mi amor, mira, ¿tú sabes quién soy yo? Yo no voy a conquistar a nadie así. Dios no lo necesita, pero eso es una relación de amor, una relación íntima. Cuando uno va desarrollando, el que tú quieres hablar más de Él, el que tú quieres hablar de Él, eso provoca en ti más ser discípulo. Por eso es necesario que menguemos nosotros para que crezca Él. Y por eso dije simple, pero al mismo tiempo es amplio. Wow, gloria a Dios. Y definitivamente ese es es parte de por qué es tan complejo, al mismo tiempo simple, pero lo hemos hecho tan complejo. Sí. Creo que es la forma correcta de decirlo. El discipular. Porque que necesariamente yo tengo que estar de cerca para poder discipular. Amén. Para que una persona pueda recibir mi discipulado, tiene que verme. Tiene que estar conmigo, observar. De hecho, fíjate, si nos vamos, no sé, al plano empresarial. ¿Qué hacen los padres con sus hijos? Los sientan al lado. ¿A qué? A ver, a escuchar. No están haciendo nada, pero sí están haciendo porque están siendo discipulados. Sí. A la manera de. Con el ejemplo. Cómo toman las decisiones. Cómo se enfrentan los diferentes problemas. Entonces, creo que... Y eso fue lo que hizo el Señor con sus discípulos. Amén. Y eso fue lo que hicieron los discípulos con sus discípulos también. A su vez. Entonces, al final... limitar el discipulado a un estudio bíblico, que no digo que es malo, es necesario, es parte de, a un estudio bíblico una vez a la semana, más el ser parte de un servicio dominical. Eso es, a mí que me perdonen, pero eso no es discipulado. Así es. Eso no es discipulado. Yo estoy de acuerdo contigo.
Porque yo no veo que esa fórmula realmente dé el resultado que realmente... Los frutos están ahí. Es así. Los frutos están ahí. Sin embargo, tú lo ves en esas mismas congregaciones donde ese formato es el que predomina. Ujú. El que está de cerca, el que comparte, el que se sacrifica el uno por el otro, tú ves que los frutos están ahí. Entonces no es un tema de que el problema está en necesariamente en una persona. Ujú. Porque cuando se hace el discipulado, a la manera de como uno lo ve en la palabra, independientemente de que ese no sea la estructura y el formato de esa comunidad, Ujú. pero si a lo interno uno ve que ese discipulado se da en ese 1 a 1, en esa mentoría que se da quizá con unos pocos, tú lo ves el fruto. Entonces nosotros mismos tenemos que aprender de lo que está dando fruto Sí. Amén. para poder revisarnos Claro. y tener como un espejo. Y me pareció muy interesante que el Señor, por su espíritu, nos conectara. Porque creo que esto es algo que nosotros hemos sido vocales con esto Sí. por un tiempo. Sí. Y tú dijiste, no sé si fue antes de empezar a grabar o lo dijiste en el aire, pero es que es el Señor que le está hablando esto a la iglesia. Sí. Totalmente. No es que a nosotros se nos cogió con esto. Ujú. Es que es el mismo Espíritu Santo quien está hablándole a su iglesia y diciéndole que se prepare. Esa es la demanda del Espíritu Santo de Dios en esta estación de iglesia, para este tiempo. Mira, le quiero compartir esto, tratando de aprovechar al máximo. Sí, adelante. Cuando le dimos más la forma, la estructura, creo que puede bendecir al cuerpo. Ujú. Establecimos 5 cosas que debe de cumplir toda mesa. Mm. 5. Y si alguien la puede anotar o también la puede bendecir. Ujú. Miren, la primera es cristocentrismo. Todo lo que tú haces tiene que ser basado en la persona de Cristo, en que Él sea conocido, en que Él sea exaltado. Amén. Miren, eso era sustentado o es sustentado en Hechos 2:22 en adelante, que dice que la figura de Cristo era el centro de toda la vida comunitaria y doctrinal. Lo número 2 es perseverar en cómo vivían con la doctrina de Cristo. Dice que perseveraban en el doctrina. partimiento del pan y la doctrina de los apóstoles. Eso está en Hechos 2:42. Número 3, comunión y vida comunitaria. Una cosa es tener comunión cuando me congrego, pero otra cosa es con quién yo hago vida social. There you go. Es decir, Ahí es. cuando yo tengo una situación o mi vida cotidiana, ¿con quién es que yo me desahogo? ¿Quién es que opina? ¿Con quién yo me conecto? Y eso lo tengo sustentado en Hechos 2:42-45, que dice que todos los que habían estado juntos tenían todas las cosas en común. O sea que cuando llegue el viernes, yo me pregunto, quiero hacer algo diferente hoy. ¿A quién yo acudo? ¿Tú sabes cuántas veces tú tienes necesidades y un hermano de la iglesia puede ser quien tenga las herramientas o la profesión de resolverte y tú no lo conoces? Eso es así. Y aparte de que te va a resolver, tú estás bendiciendo a alguien que ama a Dios, que también honra a Dios. El número 4 es vida de oración y de oración. Amén. ¿Con quién tú tienes vida de adoración y de oración juntos? Amén. Entonces dice que ellos en Hechos 4:31 dice que se reunían en las casas y en los templos para adorar, cantar salmos y para el partimiento del pan. Mira cómo, yo estoy diciendo todo basado En en las los 5 escrituras. criterios, que lo que sea que tú vayas a hacer, tiene que tener esto Ujú. Claro. adaptado al contexto, a la Sí, situación. cada iglesia tiene su cultura y podrá adaptarlo, pero ahí hay pilares Claro que que sí. yo entiendo que sí que son importantes, son cruciales. Y el número 5 es la misión y evangelización hacia afuera. Un riesgo que también se corre, que yo con eso vivo, ahí sí yo vivo un poco alerta, Ujú. es que hay personas que, como las mesas, por ejemplo, están por sectores. Puede llegar un momento de que, ay, llego tarde ahora porque me queda cerca. O sea, perder la perspectiva de que tú tal vez no vas a la congregación físicamente, pero tú vas al es una partimiento extensión. del pan. Tú haces... Ahí la única diferencia es que la Tú iglesia vas está a- yendo más cerca de ti y no tú a ella. La iglesia hacia afuera y en ese caso no hacia adentro. Entonces, ¿qué nosotros hemos hecho? Por ejemplo, el miércoles que sí vamos, tenemos
escuela bíblica Rema, que es como un pensum de 4 años y medio, Sí. donde la gente va ahí, se estudia la exclusiva. palabra, enseña doctrina, etcétera, etcétera. Claro. Pero ya el otro miércoles tú tienes la mesa. Entonces, Se intercalan. es algo que hay que tenerlo en cuenta de cómo la gente puede acomodarse. Ay, pero es que esa me gusta más. Mira, hay amigos míos que tal vez no van a la iglesia si le digo que vaya, pero si va para una casa, si es tal cosa, Va. va. Sí. Entonces, hasta eso hay que tener como pedirle a Dios sabiduría para que nos dé sabiduría en ese contexto. Amén, amén. Pero una iglesia que no evangeliza no va a tener a quien discipular. Pero una iglesia que no discipula, tú vas a pasar a una oveja engordada pero perezosa. Sí, acomodada. No, y el evangelismo de hoy es muy diferente Totalmente. al evangelismo que quizás se vivía Hace 6 tan, años. tan poco tiempo, así como 6 años 6 atrás. años atrás. Entonces, sí, tenemos que moldear y adaptar nuestras metodologías Ujú, a cómo nosotros podemos alcanzar. Y yo creo, me ujú. parece, y usted me dirá si no es así, que la cultura y el contexto de cómo nosotros vivimos hoy hace cada vez más necesario el sentido de comunidad. No Totalmente. Totalmente. no importa lo ateo, agnóstico, lo que usted quiera hacer. La gente está buscando ¿Dónde dónde pertenecer? pertenecer. Amén. Así es. Ujú. Y obviamente nosotros sabemos que tenemos la solución en la mano. Claro. La solución, Amén. no las. No, la solución. Y la iglesia tiene que hacer uso de ese recurso. Y a veces perdemos el foco de acerca de qué nos pedirán cuentas. Entonces, no te van a preguntar qué tan chulas estuvieron las luces. Wow, sí. No te van a preguntar qué tan bien se dio la alabanza, si el sonido estaba impecable, si la Siga iglesia estaba usando limpia y secuencia y cómoda. ponga su luz y todo lo que usted quiera. Entonces pero yo lanzo esa pregunta para análisis personal de todo el que vea este podcast. ¿Por qué a todos nos van a pedir cuenta? Bueno, yo creo que esa pregunta va a causar como un sacudión en muchas mentes y corazones, realmente. Pastores, un último mensaje a esos pastores que se encuentran luchando con su congregación, con la iglesia, que no lo encuentran ese norte como lo han encontrado ustedes a través de ese episodio, pero viéndolo como esa respuesta de parte del Señor. Esos pastores que están luchando con esas emociones, tal vez al punto de caer en una depresión, esa ansiedad, donde están manteniendo esa caparazón, como decía usted en otro momento, para que no vean esa lucha que tienen con la intención y el deseo de hacer las cosas bien para Dios, pero no saben cómo. Amén. Yo tengo algo puntual, que es la necesidad que tiene un pastor de conversar con otros pastores o de ser mentoreado. Wow, Porque sí. la perspectiva de un pastor es totalmente diferente a otra persona. Lo que tú vives, lo vive otro. Ujú. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso particular, yo tengo contacto aproximadamente como con 5 pastores, con mucho más trayectoria que yo, y tengo mis pastores, Ujú. que aún muchas veces yo sabiendo lo que hay que hacer, yo los llamo, le consulto, les pido oración, y no hay por qué... aquí no hay un método oculto, como decía creo que Ricky. No, somos un cuerpo, aquí no somos competencia. Eso es importante. O sea, Entonces, soy menos espiritual porque pida consejo de ninguna manera. Wow. En la multitud de consejos se halla la sabiduría. amén. Y a veces uno por no exponer, y ni siquiera es exponer porque tú simplemente estás viendo diferentes perspectivas. Ujú. Y con eso el panorama se aclara. Entonces muchas veces yo diría que el pastor tiene tan presente que tiene que guardar una postura o que no puede mostrarse débil para que el otro crea que no está en el espíritu. Y eso no es cierto. Somos hombres de carne y hueso, ¿sí o no? Claro, Entonces en totalmente. ese sentido es cierto que la palabra dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, ¿por qué no queremos exponer la debilidad si es la oportunidad para que Él se perfeccione? Amén. Mientras expongo la Lo que realidad pasa es de que lo que soy y lo que es un vivo. episodio Eso aparte. es aparte, Porque claro. hay una doctrina. Bueno, yo no me voy a meter ahí, ¿no? No, Sí. estate tranquilito ahí. Gracias. Porque que si nos vamos ahí, vamos a durar 2 horas y nosotros queremos que ustedes vuelvan, honestamente. Claro que Queremos escuchar ese testimonio, ese milagro que Dios
hizo en ustedes al entregarle sus 2 niñas. Es importante. Nosotros aquí tenemos personas que nos escuchan que han estado lidiando con esa parte de la fertilidad, infertilidad, y eso sería muy, muy bueno de que ustedes vengan y compartan eso para alimentar esa fe. Y también saber que cuentan con gente como ustedes, llenos de Dios, que pueden ser canal para que Dios pase bálsamo por sus corazones y los vende también. Yo me voy a tomar el atrevimiento de, si usted que está escuchando este episodio dirige alguna comunidad de fe, dirige alguna congregación, Amén. Y usted quiere escuchar un poco más de cómo ellos están trabajando su comunidad, escríbale. Claro directo. que sí. Díganos y póngase en contacto. Sus redes sociales, por favor. Nos pueden encontrar como iglesia en las redes sociales @iglesiacristo911 y ya a modo más personal @pastora Raquel García y @pastor Melvin Uceta en todas las plataformas. Excelente. Ahí lo tienen. Y si quieren otro bucapié para alcanzarlos a ellos, nos contactan a nosotros. Claro. Y entonces nosotros le hacemos su cortejo. Por Claro allá. que sí. Y vean el episodio de Samuel también, si no lo ha visto, que es muy hermoso. Pastores, gracias. Gracias por haberse acercado a Iván, pastora. Gracias, pastor, por haber venido a ambos. Que el Señor les siga bendiciendo, utilizando como instrumento de su gloria para hacer ejemplo para otras congregaciones y para otros hermanos en la fe, de que cuando se quiere hacer las cosas con amor, con disposición para modelar a Cristo y agradar al Padre, de verdad el Señor provee, suple y abre camino. Que Dios les bendiga mucho. Les esperamos, como les dije nuevamente, ya lo comprometí aquí, a que vengan, como les habíamos dicho anteriormente, disculpas de parte de Iván, y ya saben que Vivir con Fe es su casa. Amén. Gracias. Señora, hasta aquí hemos llegado en este episodio del día de hoy. Si a usted le gustó lo que compartimos, lo que se dio aquí en esta mesa, no se quede con él, sino que compártalo. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.